Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Hola. Bienvenidos. Esperamos que hayan descansado de estas 2 semanas que no tuvimos el curso. Bueno, les contamos, arrancamos la segunda mitad del año, segunda mitad del curso de la región. Este módulo está a cargo del Hospital Evita Pueblo de Berazategui. ¿Sí? Van a ser 3 clases. La primera es la de hoy de oftalmología infantil, urgencias en oftalmología infantil. El jueves que viene tenemos APLB y otras alergias alimentarias. ¿Sí? Y el tercer jueves va a ser patología quirúrgica, pediátrica, pero de consultorio. Eh, un avisito nada más, tienen ya las clases anteriores de traumatología subidas al campus, ya las tienen hace 15 días y tienen el mini choice también subido para contestar. Tienen un mes, ¿sí? Son 3 preguntitas sencillas, recuerden hacerlas a tiempo, así dan el presente con eso, ¿sí? Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Gabriela Seidman, ¿sí? Oftalmóloga infantil. Eh, Así que, bueno, prestémosle mucha atención porque sabe mucho, ¿sí? Trabaja en muchos lugares. Así que, Gabriela, un placer y muchas gracias por la clase desde ya. Adelante. Hola Adriana, hola César, gracias por la invitación. Bueno, después del accidente, todo accidentado pudimos armar todo. Bueno, me tocó urgencias en oftalmología infantil y pensé, ay, che, no corre esto, ahí está, cómo encararlo y plantear objetivos, porque es una charla para pediatras o para pediatras ya que ejercen la profesión de hace mucho y otros que recién empiezan. Entonces, siempre el ojo es un tema de miedo cuando llega una guardia o un consultorio. Entonces, bueno. Como objetivos, poder identificar los traumatismos del globo ocular, ya sean cerrados o abiertos, cómo manejar adecuadamente lesiones por quemaduras químicas, cómo identificar las fracturas orbitarias graves, las celulitis orbitarias y sus diagnósticos diferenciales, concientizar al pediatra sobre la importancia de la leucocoria, que es una urgencia clínica, y conocer la existencia del rhabdomiosarcoma como un tumor orbitario maligno más frecuente y sus diagnósticos diferenciales. Bueno, empecemos con los traumatismos oculares. Los traumatismos oculares pueden ser cerrados o abiertos. Ante un traumatismo, o sea, los traumatismos oculares cerrados pueden ser por contusiones oculares, por erosiones y úlceras traumáticas, por un trauma no accidental como es el shaking baby y por quemaduras químicas. Bueno, las contusiones generalmente, por ejemplo, una de las consultas muy frecuentes es un pelotazo. Lo que hace la pelota que impacta sobre a la parte anterior del ojo va a provocar que ese ojo se hunda, ¿sí? Y se rompan estructuras del iris. Por eso uno de los signos fundamentales que tienen que buscar es el lipema, ¿sí? Lo ven acá en las figuras, acá que es un nivel de sangre en la cámara anterior. Por el traumatismo se rompen los vasos del iris y de cuerpo ciliar y sangra. Y puede haber distintos niveles, ¿no es cierto? Hasta impregnar la córnea, ¿sí? Que eso ya es grave porque puede provocar un aumento de la presión intraocular. También pensar en un hipema espontáneo que nos puede hacer sospechar de la presencia de un retinoblastoma. Entonces, ante un hipema espontáneo, no por traumatismo, por eso el interrogatorio es tan importante, descartar la presencia de un retinoblastoma. Y también es una forma de presentación ocular típica del santo granuloma juvenil. Bueno, el IPEMA, ¿cómo lo van a tratar? O sea, ustedes en una guardia, si ven un paciente con antecedentes de un traumatismo, por ejemplo, un pelotazo, y pueden ver ese IPEMA iluminando con la linterna y ver bien en la cámara anterior del ojo, solamente el paciente va a necesitar reposo, lo van a tener que derivar al oftalmólogo. Nosotros le vamos a poner antiinflamatorios, medicación tópica midriática, y el paciente va a estar en reposo con la cama, o sea, con las almohadas a 45 grados porque lo que tenemos que evitar es que haga un resangrado, que eso es lo que puede llevar a llenar completamente la cámara anterior e impregnar la córnea. Erosiones y úlceras traumáticas, que esto es algo muy frecuente, que lo ven mucho en la guardia. Entonces, sería importante que todos tengan, no sé si lo tienen, pedirle a los oftalmólogos unas gotitas de fluoresceína. Entonces, tiñen directamente la córnea, por ejemplo, en la figura de arriba
ven que tiñe muy suavecito. Esto es una herida de un paciente con una hoja de carpeta que se dio con el borde y se rayó un poquito la córnea. Ven que ahí se ve como una linita que tiñó muy leve. O una úlcera de córnea traumática donde ya ven que con la fluoresceína ven que ya hay más impregnación de esta córnea, ¿no es cierto? Más teñida está. También pueden tener una linternita, que todos tienen linternita, le ponen un acetato de color azul y se hacen como si fuese una luz de cobalto, ¿sí? Y ante la presencia de de estas úlceras, y no sospechando que estén infectadas, con un colirio antibiótico, le pueden poner un ciclopléjico para calmar el dolor, bueno, lo tapan y que vaya a ver al oftalmólogo, pero por lo menos para poder actuar en la emergencia. Bueno, y esto es algo muy importante que muchas veces me piden interconsulta y tanto lo ven, es el trauma ocular no accidental o el shaking baby síndrome o, como se le dice también, el trauma craneal abusivo, ¿sí? Y que presenta la tríada clásica del hematoma subdural, la encefalopatía y la presencia de hemorragias retinianas en un 80% de los casos. Fíjense en las figuras que son hemorragias que pueden ocupar todas las capas de la retina, ¿sí? Pueden ser preretinales, retinales, puede haber también hemorragias en el humor vítreo. La causa exacta que provoca esta hemorragia por esta sacudida del bebé, se piensa que por ahí es por una hiperpresión venosa retiniana brusca, por aumento de la presión intracraneal o venosa torácico, y eso provoca ese movimiento de humor acuoso, hace que sangre la retina. Bueno, las quemaduras químicas. ¿Cuáles son las quemaduras químicas que más hay que tener atención? Son los álcalis, porque son muy abrasivos, porque pueden perforar el globo ocular, como la cal, la soda cáustica, la lavandina y el amoníaco, porque, bueno, como les decía, tienen mayor penetrancia ocular. Y es muy importante estas sustancias, porque ¿qué hacen? Por un lado, destruyen las glándulas de la superficie ocular, que son importantísimas para la lubricación de la córnea. Y por otro lado, dañan el limbo esclerocorneal. En el limbo esclerocorneal se encuentran las células madre que van o sea, que van a ser las que van a renovar la superficie corneal, el epitelio corneano. Entonces, cuando se daña el limbo, aparece, no se puede regenerar el epitelio y las córneas se tornan opacas. Entonces, es muy importante. ¿Qué hacen ante la presencia de un niño o adulto? Bueno, en este caso niño con una quemadura química, primero saber con qué se quemó, con qué le entró en el ojito y lavar, lavar, lavar. Y no lavar con la jeringa directamente tirarla en el ojo, sino de costado, para ir barriendo de costado, evertir los párpados y también tirar mucha solución fisiológica. Les digo esto de costado porque si ustedes tiran, quizás hay sustancias que solamente son líquidos puros o líquidos acompañados con otros materiales, con la fuerza de inyectarle el líquido pueden lastimar ustedes la córnea del chico. Bueno, y el trauma ocular abierto, que junto con las lesiones por cáusticos son las más graves, ¿no? Porque implican la afectación de estructuras intraoculares, además del riesgo de endoftalmitis, de infección intraocular. ¿Qué van a observar? Una deformación del globo, el globo pierde su estructura esférica, hay pérdida de líquido, ya sea de humor acuoso o de humor vítreo, podemos ver hemorragias subconjuntivales, ¿sí? Deformación de la pupila, incluso, miren en esta imagen de abajo, prolapso del iris y del cuerpo ciliar. A través de esa herida tiende el contenido ocular a salir. Lo importante en estas lesiones, como pediatras, cuando viene un paciente así, solamente es tapar ese ojo, a veces hay unos protectores y no lo tapan y lo derivan urgente a un servicio que tenga cirugía, porque la cirugía esto sí es una urgencia. Y después están los traumatismos orbitarios, ¿sí? Que pueden ser fracturas orbitarias o cuerpos extraños dentro de la órbita. ¿Cuáles son las paredes orbitarias que con más frecuencia se fracturan? La parte interna sería la lámina papirácea del etmoides y el suelo orbitario. Esto va a provocar una neumoórbita, o sea, va a pasar de estos senos neumáticos, va a pasar a la órbita aire, lo van a ver en las tomografías, en las resonancias. Lo importante es evaluar la motilidad ocular, la agudeza visual, pero fundamentalmente la motilidad ocular porque
Puede haber atrapamiento, si es sobre todo es una fractura del piso de la órbita, puede provocar atrapamiento del músculo recto inferior, entonces el paciente va a tener imposibilidad de mirar hacia arriba porque lo va a estar o sea, va a haber una restricción de la motilidad. Visión doble por este estrabismo. El ojo tiende a caer, o sea, un enoftalmos, y los chicos tienen fracturas en tallo verde, entonces hay que prestar atención porque la fractura o sea, se fractura, queda atrapado el músculo, la fractura se resuelve y quedó atrapado el recto inferior. Entonces va a tener un reflejo oculocardíaco al intento de mover el ojo, le va a provocar un reflejo vagal y el paciente va a tener vómitos, náuseas, mareo, un estado sincopal. Por eso prestar atención en eso también. Y con los cuerpos extraños intraorbitarios, quizás puede venir el chico con inflamación de párpados, párpado rojo, dolor, alteración a veces en la motilidad según la inflamación que tenga, y como antecedente estuvo jugando con un lápiz, entonces queda el grafito, quedan partes de madera del lápiz, eso se inflama, se infecta y provoca una celulitis. Entonces hay que prestar atención y prestar atención al interrogatorio. Y como patología inflamatoria, yo no quería detenerme mucho en la conjuntivitis neonatal, porque ahí hablamos de la conjuntivitis gonocócica, que aparece al segundo o quinto día de vida, son hiperagudas, eh, son bilaterales en el 75% de los casos. La secreción purulenta es muy abundante, muy abundante. Hay un edema palpebral importante. Puede invadir el epitelio corneal, puede provocar úlceras, abscesos, perforación ocular y es una enfermedad prevenible de notificación obligatoria. Bueno, se interna el paciente, se hace un examen físico cuidadoso, laboratorio completo. Si la infección es localizada, se maneja con cefotaxima, todo, no tratamiento local, sino es tratamiento por vía oral o vía endovenosa. Y las conjuntivitis por clamidia trachomatis, esta es un comienzo más tardío, generalmente a partir de la segunda semana de nacido, es la causa más frecuente de conjuntivitis neonatal, un 20 o un 40%. El reservorio, como saben, es el cervix o la uretra materna. Es una secreción, la secreción es mucopurulenta, pero es escasa, nada que ver con la del gonococo. Puede ser unio bilateral, pueden aparecer pseudomembranas, puede haber afectación de la córnea, una queratitis, y generalmente es autolimitada. Bueno, el tratamiento es con eritromicina oral o acitromicina. Y la herpética también es importante sospecharla por herpes simple tipo 1 y tipo 2. Aparece también en la primera, segunda semana. Hay una escasa secreción acuosa, hay presencia de queratitis, puede haber afectación hepática, retinal y del sistema nervioso central. Y acá es muy importante hacer un fondo de ojo porque el herpes destruye la retina. El tratamiento sí acá es tópico y tratamiento sistémico como aciclovir. Bueno, esto después yo creo que les voy a dejar la clase, el manejo de la conjuntivitis neonatal en un esquema, eh, que lo importante es recoger la muestra de secreción conjuntival y faringo amigdalar, internar al paciente. Si el paciente está en mal estado general, internarlo, hacer un laboratorio, hemocultivo, punción lumbar, medicarlo con cefotaxima endovenosa, añadir aciclovir si se sospecha el herpes, y si el paciente tiene un buen estado general, hacer la tinción de Gram, diplococos Gram negativo, Gram positivo o negativo, o puede no tener microorganismos. Yo les dejo esto. Y bueno, y vamos a ver esto que es un tema también muy común, una patología muy común, la celulitis orbitaria, que puede ser celulitis preseptal o periorbitaria, donde el paciente va a tener una tumefacción unio bilateral, un edema bipalpebral con fiebre, rojo, leucocitosis. La causa fundamental es una sinusitis etmoidal, puede ser por picaduras o por trastornos dentarios. Y las complicaciones, sí, una celulitis orbitaria, un absceso orbitario, una trombosis del seno cavernoso. Por supuesto que no vamos a dejar a que llegue a esto. Una cosa muy importante que yo no puse acá es muy frecuente que el paciente llega a la consulta con un edema bipalpebral,
uno palpa adenopatía preauricular, con antecedentes de catarro de vías aéreas superiores, y muchas veces al bebé, al bebé o al chiquitino lo internan pensando que es una celulitis preseptal. Y miren qué sencillo hacer un diagnóstico diferencial con una conjuntivitis pseudomembranosa por adenovirus, adenoviral. Le vierten los párpados, miran y van a encontrar que hay membranas. Con un hisopo sacan la membranita, hacen un tratamiento con antibiótico con corticoide, puede ser una ciploidexa, una tobraidexa o tobrailoteprednol, generalmente un antibiótico asociado a un corticoide, y en 24 horas el paciente evoluciona favorablemente porque al sacar las membranas y el medicarlo baja toda la inflamación. Entonces es otro diagnóstico diferencial de la celulitis preseptal con la conjuntivitis pseudomembranosa adenoviral. Y diferenciar, sí, lo que es la celulitis orbitaria propiamente dicha, donde ya el paciente va a tener proptosis y donde van a observar, sí, a diferencia de la otra, que hay una alteración de la motilidad ocular, incluso alteración de la visión de acuerdo al compromiso orbitario que tenga. ¿Sí? Y las complicaciones, un absceso subperióstico, compresión del nervio óptico y de la vasculatura ocular. Y bueno, como patología tumoral, el retinoblastoma. Generalmente el retinoblastoma como promedio a 2 años de edad. El paciente va a consultar por leucocoria, ¿sí? Pupila blanca y un estrabismo cuando ya el paciente, si es un paciente mayor de 2 años, ¿no? Que ya tiene visión, o sí, 1 año, 2 años que tiene visión, entonces el tumor afecta la zona macular, ahí va a aparecer el estrabismo donde no puede fijar. Y sí recuerden que es el tumor intraocular más frecuente en la infancia. Miren, uno siempre dice, sospechamos en un chiquito de 2 años. Esta foto que ven acá es un bebé que yo estaba haciendo el control normal, la pesquisa del recién nacido, creo que la bebé tenía 1 mes. Hago el fondo de ojo con dilatación pupilar y me encuentro con este retinoblastoma. Y es una cosa importante que después lo voy a volver a nombrar, pero es muy importante porque siempre uno dice, sí, hago el reflejo rojo, hago el reflejo rojo. Sí, el reflejo rojo, ¿qué me va a medir? Que ustedes lo van a ver, van a mirar el eje pupilar. O sea, yo voy a mirar el eje pupilar y el eje pupilar va a estar libre. Pero por eso siempre recuerden que el fondo de ojo es con dilatación pupilar, porque yo no sé qué está pasando en la periferia. ¿Ven? Miren, por ejemplo, este es el nervio óptico, y fíjense estos retinoblastomas periféricos. Si yo hago el reflejo rojo, voy a ver que está todo perfecto, pero miren lo que está pasando acá en la periferia. ¿Sí? Acá hay otro. Y acá fíjense que es el motivo de consulta, la pupila blanca, pero la pupila blanca, ¿cuándo la van a ver? Cuando ya está avanzado, ¿no? Por eso fue importante los controles de fondo de ojo con dilatación pupilar. Yo siempre digo que es lo mismo que mirar a través de una cerradura. Uno mira a través de una cerradura y ve lo que ve derecho, pero no, cuando abrimos la puerta vemos todo lo que está pasando. Y el rhabdomiosarcoma, miren acá también diagnóstico diferencial, ¿no? Que parece una celulitis orbitaria, es el tumor orbitario maligno más frecuente en la infancia. Es de crecimiento muy rápido. Se dice que es el tumor del fin de semana. Consultan, el chico se fue a dormir y se levanta con el ojo así muchas veces. Y consultan a la guardia porque, bueno, es el tumor del fin de semana. Crecimiento es muy rápido. Generalmente tiene una localización superior, por eso al principio provoca una tosis palpebral, la proptosis, ¿no? Este es un grado avanzado. Y el diagnóstico diferente, bueno, signos inflamatorios, conjuntivitis, puede tener queratitis, quemosis, edema de conjuntiva. Y el diagnóstico diferencial es con el linfangioma orbitario, la celulitis orbitaria, la infiltración leucémica, pseudotumor inflamatorio. Fíjense acá, ¿ven? Miren cómo eso va a ir empujando y va provocando También. Y el linfangioma orbitario, fíjense, Qué feo. es el tumor orbitario benigno más frecuente en la infancia, es de estirpe venoso linfático. Como este tumor tiene, se le dice crisis de sangrado intralesional, o sea, al sangrar provoca proptosis, y van a ver la diferencia entre, por la resonancia, fíjense acá, el infiltrado que tiene niveles que son es el sangrado, a diferencia del acá.
del radiomiosarcoma, que es un tumor homogéneo. Este es un tumor quístico, se le dice. Bueno, y lo que decía un poquito, vamos a hablar así de la leucocoria, ¿no? Que es un motivo de consulta, un reflejo pupilar blanco, que generalmente va a tener mal pronóstico visual. Y todos los diagnósticos diferenciales, la persistencia del vitrio primario, el POAS, la toxocariasis, la retinopatía del prematuro en un estadio que, gracias a Dios, ya no estamos llegando a eso, no lo estamos viendo, ya sería una oportunidad perdida llegar a una fibroplasia, lo que se decía antes, la fibroplasia retrolental con un desprendimiento total de retina, que eso, los que hacemos ROP tratamos de no llegar a eso. Una displasia de retina, enfermedad de Nori, un coloboma de retinocoroideo, persistencia de fibras de mielina, una vitreoretinopatía exudativa familiar, facomatosis, fibrosis masiva vitreoretinal, bueno, retinoblastoma y la catarata que no la puse ahí. Fíjense, la catarata no siempre va a dar leucocoria porque depende del tamaño que tenga. Fíjense, acá está dilatado el bebé, fíjense esta catarata es una catarata radial, una catarata que es una polar anterior, perdón, polar posterior o polar anterior, que es su puntito. Pero quizás no se ve, con la pupila no dilatada no se ve, o a veces las mamás dicen, ve un puntito blanco, ¿sí? Eso puede provocar ambliopía. Aunque a ustedes les parezca mentira, un puntito así puede provocar ambliopía. Y fíjense acá, sí, una catarata total, ¿sí? ¿Es una urgencia? No es una urgencia que va a poner en riesgo la vida del paciente, pero es una urgencia sí porque cuanto antes se opere el bebé, mayores posibilidades va a tener de tener visión, si no, ese ojito va a quedar ciego o va a ver la luz, pero no va a desarrollar. La enfermedad de Coat, que es una alteración, una retinopatía vasoproliferativa con exudados y también da pupila blanca. La toxocariasis, tan frecuente, ¿sí? Cuando ya forma esas bandas de toxocariasis, el toxocara, que queda la impronta de la migración del toxocara. Y esto es lo que yo les decía, esto ya, gracias a Dios, nunca más. Fíjense, un ojo totalmente, una retina totalmente desprendida que parece también un retinoblastoma, un diagnóstico de defensa con retinoblastoma, la ROP grado 5, desprendimiento total de retina, colobomas del nervio óptico retina, que van a ver que el chico tiene una pupila blanca y cuando hacemos el fondo de ojo, vemos esto. Bueno, era lo que yo les decía, es necesario, ¿sí?, realizar el control oftalmológico al nacimiento, dentro de los 2 primeros meses, a los 6 meses, al año, entre año y medio, a los 3 años, al ingreso escolar, y posteriormente, si todo está bien, cada 2 años. Siempre con dilatación pupilar. Así que bueno, gracias. Y bueno, tienen mi mail, mi teléfono a su disposición, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesiten, no duden en llamarme. Si los puedo ayudar, estoy acá. Bueno, Hola Gaby, mil gracias. Impresionante y qué bueno que pusiste todas esas fotos. está muy bueno, sí. Sí, sí, sí. Está Es que muy hay tanto para hablar, ¿viste? Como que digo, ¿qué hago? ¿Qué pongo? ¿Qué digo? ¿Qué bueno? Porque da claro. para Sí, mucho, pero sí, bueno, por ahí sí, podemos sí, ayudarlos, ¿viste? Ay, no veía que la cámara estaba. Espera, ahí está, ahora nos vemos, ¿sí? Ahí está. sí, Ahí sí, está. sí. A mí me surgen algunas cosas, habitualmente, o sea, el tema, viste, es la conjuntivitis neonatal, Sí, sí. y toda esa cuestión. Ustedes, o sea, tom- toman muestra habitualmente de un exudado de acuerdo a las características, si les parece sospechoso, Sí. o cómo se manejan en ese sentido. Mira, no le tomamos a todos, si hay antecedentes, vemos el medio de donde viene el paciente y si es una secreción muy purulenta como la que veíamos, como en la gonocócica y demás, en lo que se puede tomamos la muestra, sí, la tomamos la Ujú. muestra. Pero también tiene que ver, pesa mucho el antecedente, y más ahora con las profilaxis, de ponerle las gotas de eritromicina al nacimiento, o sea, eso ha cambiado mucho. Hay una cosa que me olvidé de comentar, que antes otra causa de conjuntivitis neonatal era la conjuntivitis química por el nitrato de plata, porque antes Claro, el nitrato de sí, plata, ahora bueno, con la eritromicina eso ya está en desuso, que no sé, Desaparecer. claro. Se creo que usaba no el le nitrato ponemos.
El nitrato de plata o el azul de metileno, ¿no? Que en alguna época también se usó, ¿no? Claro. Yo soy del Y nitrato de plata para eso, pero Sí, sí. claro. Y en ese caso, Firmo. claro, Época de joven. ante la duda, obviamente, ustedes al paciente lo internan, no se puede hacer esta única dosis de ceftriaxona intramuscular una vez y seguimiento y ya está. sí, porque depende, por eso te digo, depende del estado del paciente, depende del medio donde esté el paciente, todo, viste, como que el cuidado que tuvo la mamá, si fue un parto controlado, todo depende. Entonces puede ser una dosis sola después o lo podés, o sea, se va a la casa o lo internas. Eso Claro. depende. Porque Y, gracias a Dios no me está pasando en este En esta último, fase, claro, no. bastantes sí, sí, años, sí, no me está pasando. claro. Y la de clamidia, le dan eritro o claritromicina vía oral Sí, 10 días. sí, eritro claritro. Sí, y Sí, lo usan por 10 días, eso sí, sí. sí, sí. Generalmente lo Ujú. tratamos, lo hablamos siempre con los pediatras, ¿viste? Por el tema de las dosis y todo eso lo hablamos con los pediatras. Pero te digo, sinceramente, no me está pasando, o sea, hace muchísimo que no Vos que no me estás pasa. viendo. Sí, no, Claro. no. Sí, sí, sí. Con respecto a la herpética, quizás esa es un poco la más difícil y Sí, lo pensaba desde el punto de vista de que a veces vienen muchos fármacos combinados con un corticoide. ¿No? Y entonces es como ahí que a veces cuando sí, ven al pediatra primero y no ven al oftalmólogo, muchos pacientes, sí, o sea, es así, y entonces a veces el paciente querés que mejore pronto porque está muy molesto, que esto que el otro, y no le das solo el antibiótico, sino que le das con unas gotitas de corticoide, ¿no? sí. Por eso no dar, o sea, yo siempre digo, no den corticoide. Den antibióticos, o sea, en estos casos, ¿no es cierto? Que es En esto dudoso. estamos hablando de sí, sí, y porque fíjate que también tiene otros signos. Por eso les decía lo importante de tener la fluoresceína, es una pavada, pídanle a los oftalmólogos una fluoresceína, la linternita con el cobalto, con el celofán azul, y van a poder ver bien también si hay alguna vesiculita, si hay alguna dendrita en la córnea, los va a ayudar también. Incluso si o sea, hace una versión de la conjuntiva, de los párpados, mejor dicho, van a ver que esa conjuntiva tiene como un empedradito, ¿sí? No es una conjuntiva lisa, las de los fondos de saco. Pero ante la duda, no dar corticoides, ¿sí? Y sí importante, lo que yo les decía de la herpética, es que el herpes afecta la retina, ¿sí? Entonces Claro. ahí hay que hacer fondo de ojo. Claro, igualmente ahí, o sea, la secreción no es Ah, mucopurulenta, sino que no, es una una secreción más bien secreción, sí, sí, acuosa, o quizás se acuosa, parece un poco más a lo que podría llegar a ser una conjuntivitis alérgica. tal cual, tal cual, Ujú, tal cual. claro, Pero el paciente está molesto y seguramente alguna vesiculita le van a ver en párpado. ujú, claro. Que tampoco Este, estoy viendo, a ver, tampoco estoy viendo de esto. Mirá que hago todos los controles recién nacidos de término, o sea, porque creo que hay mucho más cuidado, todas las mamás que se cuidan, que tienen un embarazo controlado, creo que todo viene por ahí. claro, claro, claro. Pero ante Sí, la sí, duda, por eso les dejé ese esquemita que está bueno, yo les dejo la clase, todo, ese esquemita está bueno. Daño. sí, dijo. Claro. Y vos querías algo de cuerpos No, extraños, yo te César. quería preguntar Sí, sobre los cuerpos extraños. sí, ¿Hasta dónde debería un pediatra en la guardia que ingresa sí, un chico con un supuesto extraño ojo, sí. meterse? Intentar Hasta sacarlo, no sacarlo, sí. derivarlo. Primero evaluarlo, dónde está el cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño es córneo, o sea, ustedes lo miran, estaría bueno también que tengan en la guardia una gotita de poencaína o anestalcón, porque poniéndole la gotita en el ojo al bebé o al niño, porque vamos a hablar de niños más grandes, le pueden abrir y se deja revisar, porque como le provoca tanto dolor, si es un cuerpo extraño en córnea, entonces tiene el ojo cerrado, le molesta. Entonces le ponen una gotita de anestesia y ya le pueden abrir el ojo. Supongamos que viene un chiquito 8 años, no sé, cuerpo extraño, sensación de cuerpo extraño. ¿Qué puede Sí. pasar? Siempre que traten de no tocarle mucho el párpado, porque el cuerpo extraño puede estar en el párpado superior. Entonces, pónganle una gotita de anestesia si tienen, vierten el párpado y le tiran, barren, 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 barren con fisio. ¿Sí? Muchas veces el cuerpo extraño está en el párpado superior Está y también clavado, sí. duele porque el chico por ahí se Se rayea. restregó y se rayó la córnea. Entonces, con la gotita de fluoresceína, por ahí ven que la córnea está toda rayada. Y el dolor que tiene es porque es el dolor corneal, por lo sensible que es. Entonces, el pediatra puede llegar a lavar,
si llega a ver el cuerpo extraño en la córnea, muchas veces son cuerpos extraños metálicos, pueden intentar con una gotita de anestesia y un hisopito, tratar de, con una lupa o con un poco, de tratar de sacarlo, pero más que eso no, porque, a No. ver, te puede decir, sí, ponete una lupa y agarra una agujita chiquita, ahí ya estamos en otro terreno porque necesitamos verlo con la lámpara de hendidura, ver la profundidad de ese cuerpo extraño en el epitelio corneal. Pero sí, siempre vertir los párpados. Siempre, vieron como les dije con las quemaduras y demás, cuando entran sustancias en el ojo, ya sea álcalis o ácidos, siempre vertir y barrer, barrer, barrer y limpiar. A veces el cuerpo extraño puede estar en el párpado. O sea, con ¿El esto anestésico que recomendabas, Gaby, cuál es? y es la proparacaína, hay Ah, la anhistamina, preparación. poencaína, sí, sí, está bueno porque tienen una gotita y la fluoresceína, entonces ahí Claro. le sirve de mucha ayuda. Y la linterna con el celofán. Todo al Claro. alcance, nada, no estoy hablando de nada sofisticado. Claro. Sí, da un poco de temor porque viste que el ojo, le No, tenemos como pero si mucho no le respeto. va limpiar y vertir los párpados. Claro, pero de Porque golpe estás muchas en la veces, guardia. Y no le tenés nada. Tenés a 200 kilómetros de un oftalmólogo. Si Claro. ese cuerpo extraño queda, por ahí puede terminar, si está clavado el párpado, lesionando cada vez más a la córnea. claro, por ahí el cuerpo, imagínate que viene alguien que se, bueno, no sé, le divertís el párpado, ves que hay como un granito, pues son chiquititos, algo Sí, metálico, chiquitito. no, Sí. es un A granito veces de puntita arena. de, viste, de Ujú. cuando sacan punta al lápiz, esas cosas, en los Tal chicos cual. frecuentes. Y fíjate Bien. cómo lo solucionás. Le Bien. limpiaste y le recetás una lagrimita que se ponga, entonces que lubrica esa córnea, mejora esa superficie ocular. Ujú. Bien, no Entonces, hace con falta eso. un colillo con antibióticos del cuerpo extraño, que No, haya lesión del no, epitelio. no. No, bien. Bien. Limpian bien y nada más. Y después lo Ujú. Bien. mandan que vaya al oftalmólogo, pero por lo Sí, vos menos. estamos tranquilo. Y en Claro. realidad realmente no se tapa el ojo, pero como si está, tiene una erosión corneal que pestanea y le molesta, pues bueno, ponete en la lente y lo tapas un poquito, como lo cierra, como para que no le raspe, porque después le queda sensible y el parpadeo le va a molestar. Porque generalmente el chico se empieza a refregar el ojo, entonces se lastima el mismo. Claro, sí, 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 sí. Gaby, con respecto al rhabdomyosarcoma y al linfangioma, Sí. ¿hay edades de presentación, o Más sea, frecuente. más frecuentes? Generalmente, sí, sí. El rabdo mío promedio 7 años, te ponen, son chicos más Ujú. grandes, son chicos más grandes. Claro. Suele ser, o sea, lo ves primario ahí y es fácil de metastatizar, me refiero, o sea, cuando lo ves en el ojo, ¿es probable que ya haya hecho metástasis o no suele comportarse de esa No, forma? no, Es más sí, local. suele comportarse, pero es local, entonces en cuanto, sí, tratamientos con radio, con quimio, o sea, es un tratamiento bastante agresivo, es un tratamiento Ujú. bastante agresivo. Pero Claro. cuando lo ves, es como que está el tumor y hace la proptosis y ahí ya lo derivas a, bueno, al oftalmólogo, al oncólogo. Pero bueno, Claro. sospecharlo, porque entra en los diagnósticos diferenciales de una celulitis, que ustedes ven mucho en las guardias. Sí, sí, sí. Sí, sí, todo el tiempo. Típica la de la picadura de insectos, eso, y la celulitis Tal cual. preseptal. Sí, después yo estaba pensando recién, o sea, también el tema de a veces algunas otras enfermedades sistémicas con repercusión o que aparecen con una buena manifestación ocular. Se me ocurría el tema de las dermatomyositis y el edema en Sí, el heliotropo, sí, o sea, ¿no? sí, Como que a veces capaz que lo ve primero el oftalmólogo o lo ve sí, el sí. pediatra como algo tipo alérgico, como una cuestión así, y resulta que nada que ver. ¿No? O sea, como que hay mucha cosa a nivel ocular que se manifiesta ocularmente y después termina siendo alguna enfermedad sistémica. Como Eh, decíamos del santo granuloma o la claro. bueno, es la histiocytosis X, sí, tal cual. Claro, sí, sí, sí. El otro día en una charla, en un curso me hablaban mucho de la mancha rojo cereza, creo Sí, que de la sí. patología cerebrotendinosa, la santomatosis cerebrotendinosa y ese tipo de cosas. Y claro, como que son banderas rojas, ¿no? Como para decir, bueno, eh, acá puede haber otra cosa. Claro, tal Por cual. eso es la importancia del fondo de ojo en todas las, ¿no? En todas las edades, recién nacido, como yo les mostré el trencito de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. Es así, es O sea muy que vos importante. siempre sugerís acompañar el examen oftalmológico independiente de la edad del fondo de ojo.
Y sí, César, porque Porque, viste, el ingreso todos los años, los pacientes le piden el examen pediátrico, más la evaluación oftalmológica, más la evaluación por el odontólogo. Y vemos exámenes oftalmológicos que nos traen los papás, y vos no siempre observás que tenga un fondo de ojo teniendo el chico 6 años. Si el chico es normal, igual vos sugerís, no tiene ninguna sí, simpatía, que sí. se le fondo de ojo a cualquier edad. Bien, Cada cada 2 años dos. un fondo de ojo. Eso o sea, si viene todo normal, ¿no es cierto? Y ahora hay Y un tema y otra cosa, más allá que uno mira el fondo de ojo, la refracción del niño se hace con bajocicloplegia, se hace con dilatación pupilar, ¿sí? Siempre, los chicos, me voy de tema ahora, pero hablo del tema de la miopía, ¿sí? sí, sí. Entonces, que ahora está tan crecido, ese es otro tema para otro día, pero Que está en siempre crecimiento. uno lo dilata y le hace la refracción también, ¿sí? Y ahí aparecen vicios refractivos, hay chicos que por ahí te aparecen cuando de ojo normal, pero una miopía incipiente, muy chiquitito. Y vos decís, no, 10 décimas, no le voy a dar nada, pero lo controlo en 6 meses, porque ahora con el Está uso de las bien. pantallas, bueno, ese es otro tema. Después pero siempre dilatación pupilar. Cuando hacemos fondo de ojo con dilatación pupilar, siempre. Y cada Mm, 2 años. Y cada 2 años. Correcto. Perfecto. Este, ¿Preguntas de algún otro grupo, gente? sí, alguien tiene algo, pero siempre se me ocurren cosas, me saco lugar a la gente. No sé si hay alguna cosa en el chat o alguien quiere hacer alguna pregunta directamente, oral. Mm, Ahora no, no estoy viendo. Yo una que me surgió por el tema de la cuestión de las cataratas, ¿no? Y Sí, enfermedades de depósito y ese tipo de cosas. sí. Este, habitualmente cuando, o sea, tiene un chico cataratas, ustedes hacen como en el adulto, o sea, hacen sacan la catarata, se hace, o sea, ese procedimiento de facoemulsificación, o sea, también lo hacen eso. Se le saca así, pero no se le pone, o sea, ponele, el tema es que las cataratas de recién nacido, las cataratas completas, vamos a hablar, la catarata Sí. congénita, cuanto antes lo operes, mejor va a ser, porque pensá que a los al mes y medio, 2 meses, empieza a fijar y a seguir. Entonces ahí, si tiene la catarata, no va a fijar, no va a seguir de ese ojo y va a ambliopizar, ¿sí? Sí, En realidad se saca la catarata, ¿sí? Y se deja, muchas veces se le pone una lente de contacto, o si el chico no la tolera, sin lente de contacto. Pero lo ideal es poner una lente de contacto que supla la refracción del cristalino, ¿sí? Y más Ujú, adelante, en una segunda etapa, se le pone una lente intraocular. ujú. Y el material que sacan no lo mandan a analizar. No, no, Mm, no, no. sí, está No bien. sé si alguno lo estará haciendo, pero no, Claro. te lo averiguo eso, pero no. Sí, no, no, en este curso se hablaba, o sea, de quizás mandarlo a Mm. analizar que podría ser útil, pero para con esto del diagnóstico de otras posibles enfermedades, por ejemplo, de depósito, Lo que metabólicas pasa o es que ese tipo tienen de cosas otras como orientador. características, pero tienen otras características. Entonces vos ves no sé, en gota de aceite, de distintos tipos de cataratas, Claro, te hace sí, sospechar tal sospechar. metabolopatía, ¿entendés? Entonces sí, depende del tipo Sí. que sea de catarata. Ah, perfecto. Mm. Ok, ok, ok. Bueno, y a ver si, bueno, acá en ¿Podría el hacer yo chat. alguna pregunta? Sí, Hola, ¿qué tal? Buen día. No, mi consulta me generó un poquito de duda. Cuando hacemos la orden los pediatras de fondo de ojo, ¿tenemos que Sí. aclarar que sea con dilatación pupilar o solamente alcanza con poner fondo de ojo? Que eso me generó un poquito de duda. Ya Agradezco. el oftalmólogo no, siempre, para nosotros, del fondo de ojo y es es casi, siempre con dilatación pupilar. Así que vos claro, pones claro. fondo de ojo. Fondo de ojo ya Es- está claro. O sea, el fondo de ojo es siempre con dilatación Gracias. La presión pupilar. muscular. Gracias. ujú, Y no me imagino si Generalmente siempre ponemos reflejo rojo y fondo de ojo. Ponen cuando piden, es eso, le hacemos el reflejo rojo y fondo de ojo. Entonces, cuando uno explica a los papás que el reflejo rojo esté presente, no hay nada que altere, que llegue la luz al ojo, bueno, y después el fondo de ojo que vemos todas las claro, estructuras, por supuesto. claro, Pero siempre, chicos, siempre con dilatación pupilar. Otra forma de fondo de ojo no hay. correcto. ujú. Perfecto. Claro. Muchas gracias. Y la Bueno. última. ¿Y el color del papel del celofán es en algún color en especial En Azul, azul, azul. porque la para fluoresceína simular es la una. lámpara de Que si no Dioptriá? se ve.
La fluoresceína Ajá. es amarilla anaranjada. Cuando vos le pones, la tiñe, lo ves como una fluorescente, por eso, pero Ah, con la luz azul amarillito es bien fluorescente. ¿Sí? Comprate un celofán azul y se lo pones adelante de la linternita. Muchas hasta con gracias. flores sacan luz fluorescente por ahí. Ya la Claro. habrá sacado el sol. Este, está bárbaro. Gaby, y la última vez hemos tenido algún que otro paciente con toxocariasis, ¿viste? Sí, Y discutido el tema de darle tratamiento o no darle tratamiento. Te fuiste de urgencia. Me fui de urgencia, pero está toxocariasis en el temario. Para. Escúchame, ¿ustedes cómo lo manejan habitualmente esto una vez que ya tiene una lesión que está instalada? O sea, y parece no progresiva, o sea, y no es la activa, tipo, decir, porque muchas Claro. veces a nosotros nos mandan las interconsultas que el paciente sospecha por la eosinofilia. Entonces, Ujú. en lesiones activas, y ahí se maneja con el infectólogo infantil. No, la Ah, medicación no la manejamos nosotros, yo por lo menos no la manejo, sí lo hacemos con el ajá. infectólogo. Claro, Sí, está bien. O sea, das el informe de que tiene una lesión que te impresiona sí, activa y no sí, cicatrizal, sí, tal digamos, cual, y eso tal unido con la cual. eosinofilia, Sí, una ecografía sí, hepática, todo ese sí. tipo de cosas. Está bien. Ok. Lo mismo que la toxoplasmosis, ¿viste? Vos podés Mm, ver cicatrizal, podés ver toxoactiva en un recién nacido, bueno, el trabajo conjunto con infectología. ujú. Yo no le doy al paciente las drogas de toxo, ¿viste? Ni la pirimetría, o sea, no lo manejo yo eso. Sí voy controlando el Claro, fondo del ojo, cómo va evolucionando, junto con el control infectológico. claro. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, no sé chicos si hay alguna otra pregunta, si quieren escribirla, si no se animan o si, a ver acá, hay. ¿Dónde se puede? Acá, mira, acá hay una. Nosotros estamos en Ensenada, ¿dónde se puede, me dice, solicitar, a ver, solicitar derivación no llego a ver acá, ¿dónde se puede solicitar derivación ante, a ver, no lo puedo correr. ¿Dónde se puede solicitar derivación? Ajá, sí. Sí, no, de ahí no baja. Ante una patología, no sé. El que de Ensenada, chicos, díganla porque no la podemos leer. Se me corre No. el mouse. No, no la puedo. Eh, ¿Y pero por puede qué? ser no. Niño de la Plata, Sí, con A ver respecto si a lo puedo leer urgencia. yo. A Sí, ver a si ver lo si puedo, la puedes a leer ver si vos. puedo abrir el chat acá. No sé. Vamos a ver, es ante una perforación No estamos en ocular. Ensenada, donde se puede solicitar la Ah, derivación de una perforación ocular. Y perforación en La ocular. Plata tiene guardia, el Rossi tiene guardia de Claro. oftalmología, o sea, adultos, Ujú. no niños. Y si no el niño de La Plata, pasa que el niño de La Plata no tiene guardia. No, no tiene. Claro. Pero ante una perforación tenés el Rossi, que tiene guardia. Ujú. Guardia las 24 horas de Sí, oftalmología tiene el sí, Rossi. Bien, y sí. en Cava, ¿sabés si Y en hay? Cava tenés la Gleice y el Santa Lucía. Claro, está bien. Y Que el siguen Garrahan, teniendo. pero no tiene guardia de oftalmología, o sea, no tiene guardia Claro. de oftalmología en sí, ¿me entendés? Ujú, Pero las urgencias de Santa Lucía. Sí, sí. ujú. No, nosotros. Sí, ustedes No, tuvieron. sí. Y de Santa Lucía directamente al Garrahan, Al lo Garrahan. llevaron de ahí, porque hay niños de Santa Lucía. Claro, no atiende niños. Ok. Claro, o sea, pero te derivan, te agarra típica sábado a la noche, Y esto sí, es problema del sábado a la noche, ¿qué haces con la criatura? Bueno, pero primero a ver, acá ir las chicas a... saben de ese tema. ¿Cómo estás, Adri? Te toma el Hola. paciente de Santa Lucía y de ahí Después va al Garrahan. directamente ellos lo trasladan al Garrahan. Ahí está. Con el móvil de ellos. Claro, En bien. un trauma abierto, Claro. por ejemplo, que tuvimos uno nosotros Ujú. y lo llevamos ahí y ellos pediátricos no manejan cuando es demasiado el trauma. Así que Claro. si enojan eso, Claro, está en el Garrahan. en el la Garrahan. ahí. Lo aceptan ellos, pero no vas directo vos. Claro, claro, Vas al La guardia es en oftalmológico. Santa Lucía, Está, esto ok. que decía. Lo que decíamos, o el Rossi, bueno, en el caso de La Plata, que no sé si puede ser. claro, claro, porque así calculo que por lo menos las primeras cosas groseras se las Y, dan y, lo, y mientras tanto lo trasladan. y lo va a ver un Está. oftalmólogo, obvio, aunque sea de Claro, adulto, pero claro. por lo menos va a ver el compromiso del trauma ocular que tuvo, Sí, tal sí, cual. sí, alguien que sepa bastante. Ok, ahí quedó clara
la pregunta. Yo no veo ahora Perdón, había ninguna algo que más. me olvidé decirles también para la Sí, guardia, hablando de la gotita de fluoresceína, muchas veces hay traumas abiertos o la córnea que está, no sé, un chico que se clavó, no sé, una rama y perforó esa córnea y tiene una raya, ¿no? Vamos a decir, tiene una herida lineal en la córnea. Entonces el chico viene como que llora, llora, y ustedes lo ven y dicen llora, llora. Bueno, ese llanto, ese llora, esa lágrima que sale, es el humor acuoso que está saliendo por la herida. Le tiran una gotita de anestesia y una gota de fluoresceína y ven cómo va saliendo el líquido, cómo se va lavando esa fluoresceína. Eso también es otro diagnóstico diferencial de una herida abierta, de un trauma abierto. claro, Pueden ver eso. claro. Se Sí, sí, llama sí. signo de Seidel, ponerle fluoresceína y que se lave porque está saliendo líquido dentro del ojo. Me había olvidado decirles eso. Claro, o sea que vos ves ahí por ese agujerito que al principio sale Sí, del color de la sí. fluoresceína y después ya no. Se lava, como que se va lavando. Y Claro, la claro. manifestación que tiene el niño en ese momento es como que, ay, agua, le sale lágrima, lágrima, lágrima. No, no es lágrima, es humor acuoso que está saliendo de la perforación que tuvo. Me había olvidado Ujú, de eso, que también es importante, porque claro, uno de los elementos que pueden tener en la guardia, otra de ayuda puede ser ahí la fluoresceína y la linterna, como claro, algo tal tan cual. sencillo. Vamos a salir todos a buscar una fluoresceína y un celofán. Le piden a los oftalmólogos del servicio del hospital una fluoresceína y una poencaína o anestalcón. Tal cual. Bueno, creo que no hay preguntas. ¿Vos, César, tenés alguna otra pregunta? Ya no, no, súper claro. ¿Eh? No, porque más o menos la urgencia de lo que... Sí, 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 las cosas que más nos pueden preocupar o Sí, después tengo asustar. otro tema de oftalmo con las No, pantallas, pero bueno, venga, futuro, eso seguro. oftalmo es enorme. Enorme, los vicios de refracción y todo eso que estamos viendo, que era lo que vos decías, Gaby, o sea, cómo Ujú. estamos viendo, o Sí, sea, mucha sí, cantidad de miopía. ¿Ustedes lo están atribuyendo mucho al tema del celular? ¿Ven alguna sí. cosa por ahí que tenga que Sí, ver es con fundamental. Las pantallas, pantallas no? de Pantalla cerca, negra. la pantalla de cerca, la poca iluminación, las horas que están con la pantalla de cerca, los chicos que ya tienen una base miópica mínima, que ya tiende a ser miope y con las pantallas es impresionante lo que aumenta. Y el tema de Ujú. la iluminación miren, hay una aplicación que yo le hago bajar a mis pacientes, se llama LuxMeter, que te mide los lúmenes, ¿no? Entonces vos decís, ay, mira, con esta luz veo bien. Y te das cuenta que no tenés que tener de 500 a 1500 lúmenes para tener una buena luz para leer. A veces uno dice, no, está leyendo con la luz de arriba. No, hay que una luz sobre lo que lee. Importante la iluminación natural, las ventanas, leer con luz natural. Pero bueno, hay un montón de pautas que está bueno que entre los pediatras y los oftalmólogos nos pongamos de acuerdo porque los pacientes a veces se ponen difíciles, y más los adolescentes, ¿no? Con el tema del celular. Tal Sí, cual. Adolescentes y tal chicos cual. chiquitos, viste, que entran al consultorio 3 años con un celular que ya es A dar la de mano. Sí, encima. sí. Así que bueno, Excelente. ni hablemos de esos temas, pero bueno, hay que hablarlos entre nosotros, tendríamos que hablarnos como para reforzar la información del cuidado que tienen que tener, más allá de que te tenga que dar un lente y demás, ¿no? Evitar la Claro. progresión de la miopía, que eso es lo que estamos haciendo ahora, evitando esa Ujú. progresión. Sí. Con Una, esto, sí, Sí, una consulta que no es de urgencias, pero por ejemplo en el caso de los estrabismos, ese tipo de sí, cosas, viste que a veces vemos que hacen un tiempo un tratamiento con oclusión palpebral, o sí. sea, no, o sea, hay una edad o no se trata de una edad, sino del estado del paciente como para realizarle cirugía. ¿Hay algún criterio que ustedes deben ser Mira. varios, calculo? Sí. Hay distintos tipos de estrabismo, eso es una clase Sí, también muy grande. enorme, Fundamentalmente hay estrabismos, vamos a hablar del estrabismo más común, que puede ser para adentro, una esotropia, un estrabismo convergente o estrabismo divergente. Pero después tenés que ver si alterna, si usa un ojo y claro, el otro, si es un ojo el que está fijo, o sea, hay un montón de cosas, pero sí es importante que uno lo que tiene que hacer, como la clínica del estrabismo primero, el manejo clínico del estrabismo es evitar que el paciente llegue a una miopía, que pierda visión del ojo claro, que... Entonces, con lentes, con parches, uno tiene que lograr una buena visión, ¿sí? Y después ahí viene la cirugía. Pero primero que el claro, paciente tenga buena visión, a veces logra una alternancia. Bueno, son distintas cosas, ¿no? Que uno va evaluando, pero lo importante es que desarrolle visión. Que claro, desarrolle perfecto. visión, teniendo en cuenta los periodos críticos de la maduración visual.
que incluso ahora hay unos métodos, antes decíamos, bueno, hacemos el parche, hay otros métodos para que no tengan parche, porque el chico a veces no lo tolera, la visión monocular, hay ejercicios que hacen con pantallas, pero bueno, ejercicios para Ujú. evitar la pérdida de agudeza visual del ojo que desvía. Pero bueno, es muy amplio, pero la cirugía no Sí, es sí, sí, sí. lo esencial en un estrabismo. Claro, Primero, claro. primero desarrollar agudeza, visión, buena visión, y después la cirugía. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, no tenemos más preguntas, creo, así que te vamos a liberar, Gaby. Te hemos hecho pasar por toda la oftalmología, al final te engañamos. Dijimos que iba a ser solo urgencias y te aprovechamos, nos abusamos y Vieron te que el ojo, preguntamos de pues todo, todo. viste que el ojo da para mucho, es tan Sí, chiquito es y enorme el tan... ojo, pero tal cual. Tenemos que armar todo un curso para oftalmología. Bueno, chicos, la verdad es que muchísimas gracias, Gaby, por la Gracias. dedicación, porque preparar una clase, dedicarle el tiempo, pensar los temas, armarlo, buscar las fotos, todo es un trabajo. Pero bueno, esta clase queda grabada, así que después muchos alumnos que tenemos más del curso, que son de todo el país, por suerte, la van a poder ver, así que nos sirve para aprender a todos mucho y por lo menos no dañar y tratar de tener una alerta mayor, ¿no? Y decir, bueno, esto no está bien, esto no es una simple conjuntivitis, esto lo tiene que ver un especialista, ya es un montón, me parece. Así que qué bueno que nos pudimos comunicar bien. Y Gaby, de vuelta, mil gracias. Chicos, un placer, nos estamos Gracias. viendo. Así que nada, para todos el jueves que viene nos encontramos. Y de vuelta, Gabriela, un placer. ¿Eh? Gracias, chicos, gracias. Gracias, un placer para mí también. Nos Bueno, vemos. nos vemos, Chao. chiquis, hasta luego. Chao, chao. Chau, chau.